tomando muy en serio.啊，回家地铁穿的很冷。
Hola, buenas tardes otra vez. Y nada, quiero presentar esta siguiente ponencia, ya es la última del día. Y simplemente va a ser Javier Vélez contándoos un poco sobre la era de la inteligencia artificial. Es un experto en IA, así que cualquier duda que tengáis al final seguro que puede resolveros. Y nada, os dejo con él. Así que espero que la disfrutéis un montón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A los elegidos que os habéis quedado esta última hora. Pues yo vengo a hablaros del tema más interesante. Bienvenidos a la que es, sin lugar a dudas, la charla más interesante de toda la semana del TRAI 2025. Vengo a hablar de inteligencia artificial. Creo que antes, en la sesión de antes, se han preguntado qué es la inteligencia artificial, con bastante mala leche, por lo que veo. Pero bueno, yo vengo un poco también a resolver esas dudas. ¿Qué es la inteligencia artificial y quién se cree esto de la inteligencia artificial? Si queréis, empezamos con una pregunta. ¿Quién de vosotros cree que la inteligencia artificial son todo pájaros y flores? Que esto no va a ningún lado. Que esto es solo marketing, un ejercicio de marketing. Uy, no se atreve, qué bueno. O sois todos unos verdaderos creídos en el concepto de que la inteligencia artificial va a cambiar vuestra forma de futuro y vuestra profesión. Bueno, ahora os voy a volver a preguntar para que todos levantéis la mano. ¿Quién cree que efectivamente esto va a cambiar vuestra profesión? Bueno, muy bien, muy bien. Pues venimos a hablar de eso y a resolver un poco de esas dudas, ¿no? Yo soy Vélez, yo soy exalumno de esta casa que sin lugar a dudas, lo descubriréis con los años y ahora me voy a poner muy serio, es la mejor facultad de informática que hay en toda España. Y así que enhorabuena por haber escogido, no sé si por proximidad fue la elección, pero enhorabuena por haber escogido esta facultad y enhorabuena por haber escogido esta charla porque vamos a aprender un montón hoy. A ver si la tecnología acompaña. Ahora sí. Bueno, hablo de la era de la inteligencia artificial porque en realidad los que nos dedicamos a diseño de estrategia de negocio y pisamos mucha moqueta en los niveles C de las organizaciones, en los niveles, digamos, estratégicos de dirección ejecutiva, vivimos en una constante centrifugación de la idea de que siempre hay una transformación digital que llevar a cabo en las organizaciones. ¿Vale? Y lo creáis o no, vosotros habéis sido partícipes activos o pasivos de esas transformaciones. Cuando yo tenía vuestra edad y entraba en primero de carrera, en aquel entonces se pasaba 6 años en esta universidad estudiando informática, estaba llegando internet a nuestros hogares, ¿vale? Hacíamos, lo decían antes los ponentes anteriores, los de la mesa redonda anterior, había el módem que nos dejaba a nosotros o a nuestros padres sin conexión a internet, perdón, sin teléfono, para tener una conexión acelerada, ¿no? Éramos como vacas rumiantes que comíamos hierba, comíamos terreno digital a mucha velocidad, ¿vale? Para luego rumiarlo en offline, ¿no? Porque evidentemente el coste era por paso, por minuto. Seguro que vosotros no habéis vivido esto, pero eso ha marcado un hito en la historia y a eso es algo lo que yo llamo el nomadismo digital, porque me recuerda mucho, con retrospectiva a las épocas o las edades del hombre en la historia, me recuerda mucho al nomadismo al que nos vimos abocados los seres humanos allí en épocas atávicas, cuando teníamos que ir esquilmando terrenos físicos para ir subsistiendo y casi la migración era obligada. Esto pues es el año 1995 y en el año 2000, seguramente que vosotros ya empezabais a participar de esto, durante una década nació el feudalismo digital. El feudalismo digital consistió en que las empresas, que hasta la fecha estaban muy despistadas en tanto a qué era esto de Internet y del mundo en la nube y demás, empezaron a ver una oportunidad. Y entonces se repartieron este pastel entre muy pocos, ¿no? Y esto es lo que daría lugar a las plataformas digitales, en las que seguramente vosotros habéis imputado muchísimas horas, ¿no? O sea, estábamos
yo qué sé, Facebook de aquella época, Twitter después X, YouTube ahora muy masivamente y otras plataformas de streaming. Y nosotros, yo también en torno al mea culpa, empezamos a imputar contenido con una única contraprestación, que era el like. O sea, muy pocos se estaban haciendo muy millonarios a costa de vuestro trabajo gratis. Eso fue el feudalismo digital. Y lo abrazamos todos con una excusa, para que veáis lo importante que es el marketing, que argumentaba por aquel entonces que a todos nosotros nos iban a hacer poseedores de nuestra propia autoría y que no solamente íbamos a ser lectores de una web pasiva, agentes pasivos de una web de lectura, sino que además íbamos a ser productores de contenido. La trampa evidentemente se la estaban callando. ¿Quién cree que estamos todavía en el feudalismo digital? Bueno, después de eso vino el que yo llamo el consumismo digital, porque en realidad ha ocurrido una inversión de control en este terreno, y es que ahora las redes sociales, las plataformas digitales en realidad nos persiguen. O sea, todos esos ataques de ansiedad y depresión, cuadros clínicos que se están poniendo cada vez más en manifiesto y en alta voz, bueno, lo veréis en muchos, si seguís podcast, pues hay mucha gente de salud mental y demás, lo discuten, es porque sois víctimas de un ejercicio de acoso que tiene que ver con haceros ansiosamente consumidores de contenido. Supongo que, como yo, todos consumís los vídeos de duración larga, que son pretendidamente largos por algo, a 2x. Eso es una evidencia. Y si lo hacéis es porque se os ha inducido una idea de que tenéis una playa de contenidos dentro de la lista de reproducción que tenéis que consumir hoy. Y cada vez son más y más contenidos que hay que consumir. Y en eso estamos, y eso es el consumismo digital, que en realidad hace al hombre aparentemente libre, pero que en realidad no es cierto. El hombre es víctima de un proceso nuevamente de persecución de las grandes organizaciones, que pretenden no solamente que seáis proveedores de contenidos, sino consumidores ávidos. ¿Por qué? Porque cuanto más largo sea el vídeo y cuanto más vídeos veáis, más impactos de impresiones publicitarias podréis recibir. Todo es un negocio. Se os está utilizando a vosotros y a nosotros, a mí también. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Todo esto son transiciones que ha habido a lo largo de los últimos años en el panorama de la experiencia de cliente, la experiencia de uso en el ámbito de lo digital, pero el último de ellos, el último de ellos, que es este, que es el modernismo digital, es el que ahora mismo estamos atravesando. Y es el que vosotros estáis en un punto de inflexión súper importante. Porque estáis en un punto en el que tenéis que ser decisores de cuál es vuestra trayectoria profesional. Contado, digamos, equivalentemente a las narrativas visuales anteriores, en el modernismo digital hay un agente que se ha puesto como intermediario, indiscutible entre vosotros y el conocimiento, que son los agentes de inteligencia. No me refiero a los agentes inteligentes estos que se están promocionando, me refiero a la idea de inteligencia artificial generativa, a ChatGPT, a Copilot, a Cloud y a todos estos players que están naciendo en el mercado, que vosotros, quien más o quien menos, estáis empezando a utilizar como accesor de la información. Y esto es un nuevo elemento disruptivo para hacer man in the middle entre vosotros y el conocimiento. Yo no soy muy conspiranoico en este sentido y no quiero llevar la charla por ahí, pero sí que abre oportunidad para eso. Pero en cualquier caso, las fugas o las deficiencias o, en fin, los problemas que pueda tener involuntarios una inteligencia artificial generativa va a poder provocar cámaras de eco y de resonancia y sesgo de conocimiento
cuando vosotros accedáis directamente al conocimiento. Eso por vuestro lado. Pero por el lado de los proveedores de contenido, es decir, la gente que tenía una página web y que ponía contenidos, pues hay que hacer un repivotaje absoluto, porque ya no se harán webs en un futuro próximo para que vosotros las visualicéis, sino para que sean óptimas en los resultados de búsqueda y recuperación de información de aquellos agentes, el DX, entre vosotros, que sois el cliente y el negocio, para intermediar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, no solamente vosotros como clientes vais a percibir una sesgada, intencional o no, a través del uso de los agentes inteligentes o de la tecnología de inteligencia artificial, sino que además los proveedores de contenido, probablemente también vosotros lo seráis, tendréis que modular vuestros canales de salida, porque ya no serán la web o YouTube o el video streaming, sino que probablemente serán contenidos que intentarán hacer fit exactamente a la inteligencia artificial para que esa inteligencia artificial recupere vuestros contenidos y no otros. Y todo ese recorrido, todo esto que os he venido a contar, que es un poco las edades de la inteligencia, bueno, perdón, las edades en el terreno de lo digital, tiene un punto de inflexión. Estos son fechas aproximadas, pero para que os hagáis una idea, tiene un punto de inflexión en el año 2020. En el año 2020, cuando se produce un hecho cataclísmico muy relevante. Decía antes, no sé si sigue por aquí, al que le han preguntado qué es inteligencia artificial, no hay pregunta más capciosa y más tramposa. Porque inteligencia artificial ha sido, eras tú me parece, ¿no? Ha sido un cajón desastre de un montón de prácticas que no podían caer en los cánones estandarizados de la ingeniería del software. Si queréis esto, con una caña o un café lo discutimos y lo explicamos un poco más, porque también hoy no he venido a contar esto. Pero el verdadero cataclismo que se produce en el año 2020 es que lo que se hace es descubrir el lenguaje. Se produce la conquista del lenguaje. O sea, lo que pasa en el año 2020 es que Google, en el año concretamente 2017, se produce un paper, se escribe un paper que se llama Attention is all you need, digamos una referencia clara a los Beatles, que viene a decir que se ha descubierto casi la piedra filosofal de la inteligencia artificial. Y ahora la inteligencia artificial habilitar la capacidad de hablar con las máquinas en lenguaje natural. Esto es muy importante que lo entendamos. La inteligencia artificial permite habilitar una nueva forma de interacción hombre-máquina. Es todo eso y solo eso. Lo digo porque igual que hay, digamos, gente muy negacionista que dice que la inteligencia artificial no es nada, creo que no está atendiendo a justicia cuando hace ese tipo de argumentos, porque somos capaces de hablar en lenguaje natural con las máquinas. Y ese es un hecho que se dibujará para siempre como un giro copernicano en la era de las transformaciones digitales. Nunca más hablaremos de otra forma con las máquinas que no sea en nuestro propio idioma. Pero no será tampoco nada más. Quiero decir que también habrá entusiastas, si queréis yo me sumo más a este segundo carro, que opinan que la inteligencia artificial va a acabar con todo, va a revolucionar el mundo, va a llegar un cataclismo, un futuro distópico que va a acabar con todos nosotros. Tampoco eso es verdad. En cualquier caso, yo lo que quiero hacer es un análisis, quiero empezar por ahí precisamente, hacer un análisis, digamos, un poco objetivo, ¿vale? Para no llevarme por lo pasional, de qué es esto de la inteligencia artificial y sobre todo cuál es el impacto. Intento un poco ayudaros a responder esa pregunta, que, ¿cómo era, Pablo? ¿Te llamabas? Pablo. Es la pregunta que le han hecho responder a Pablo,
para que en las próximas veces que os lo pregunten, pues respondáis de una manera más aséptica, ¿no? O sea, la respuesta de siempre, esto se aprende el último día de curso, la respuesta correcta siempre es depende, ¿no? Bueno, la conquista del lenguaje. ¿Quién está estudiando por aquí asignaturas de inteligencia artificial? ¿Y de inteligencia artificial conexionista? ¿Redes de neuronas y tal? ¿No? ¿Sí? Correcto. Genial. Tengo que hacer un recorrido muy, muy acelerado. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una representación numérica del lenguaje, ¿vale? Imaginaos que fuéramos capaces de hacer eso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues cada palabra del lenguaje, nosotros en castellano tenemos como 300.000, tirando por lo alto hay 300.000 palabras, ¿no? Cada palabra podría ser representada como un vector en un espacio multidimensional, ¿vale? La manera más intuitiva de hacer esto es pensar que si tenemos 300.000 palabras, pues cogemos un array de 300.000 componentes, todos a 0 menos un 1. La elección es aleatoria, no importa. Y eso ya es una representación numérica del lenguaje. Lo que pasa es que eso no captura el significado de las palabras. Por lo tanto, ayuda bastante poco. Entonces, lo que se hace es un proceso reduccionista donde conseguimos intentar compactar la dimensionalidad del lenguaje y hacer un poco más denso, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues eso se hace, luego volvemos aquí, eso se hace buscando en un corpus de aprendizaje. O sea, imaginaros que nosotros cogemos toda la literatura del siglo de oro español, ¿vale? Entre las cuales está el Quijote, por ejemplo. Y cogemos 4 frases. No las busquéis porque me las he inventado, pero imaginaos, ¿no? Mi buen señor Don Quijote no son gigantes sino molinos, ¿vale? O tu señor Don Quijote te asegura Sancho que no es un hombre más que otro. En fin. Está señalado un poco en blanco, que está más iluminado, son relaciones entre palabras. Entonces, el descubrimiento que se hizo es que es más interesante que utilizar técnicas gramaticales para capturar el lenguaje, la semántica del lenguaje, en lugar de llamar a lingüistas, de esto de sujeto, verbo y predicado, complementos, etcétera, que eran modelos que se probaron durante la década de los 90 y 2000 y fueron muy pocos. Ir a unas aproximaciones, estas son las aproximaciones que se llaman, por cierto, dirigidas por modelos. Estas son las dirigidas por los datos. Lo que yo hago es entrenar al sistema pasándole un montón de frases del Quijote y de toda la literatura de oro español, en realidad de todo el corpus que hay en Internet, y entonces busco las relaciones de proximidad que tienen las palabras. Esto es una explicación pedagógica. No es exactamente así, pero nos vale para entenderlo. Así que entonces, en base a esas proximidades, yo puedo hacer unos cálculos prolijos matemáticos que no ahora ha lugar contar, para contar qué ponderación tiene la palabra Quijote con respecto al resto de otras palabras que aparecen. Quijote con gigantes, con Sancho, con Dulcinea y con caballeros. Y entonces al final ocurre que Quijote con Quijote tiene un matching absoluto y que pues Caballero tiene 0,5, Dulcinea tiene 0,6, Gigantes tiene 0,2, no sé, me lo he inventado. Imaginaros entonces que somos capaces de representar la palabra Quijote como un vector de proximidades a las palabras cercanas en todo el corpus de entrenamiento. ¿Esta idea se entiende? Sí, ¿no? Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Y eso para qué vale? Para convertir en números, en un problema matemático, el entendimiento del lenguaje. Si yo tengo un vector, por cierto, estos vectores se llaman vectores palabra o embeddings o incrustaciones. Si yo tengo una incrustación, un embedding del concepto de rey, que es un vector numérico, ¿no? Como acabamos de ver, y tengo otro vector computado que representa el concepto de hombre, si yo hago la resta término a término de esos dos vectores, ¿qué concepto saldrá? Pues realeza. O sea, he abstraído la semántica de hombre, ¿no? De varón, no sé cómo decirlo como queráis, del concepto real, del concepto rey. Y si yo a eso le sumo mujer, pues me sale reina.
Y si le sumo país, sale reinado, y si le resto adulto, sale príncipe o princesa. He conseguido hacer un cómputo matemático del lenguaje. Esto ocurría en el año 2017-2020. Acabamos de conquistar el lenguaje. La reflexión, bueno, esta es la conclusión, ya la sé. Vale, pero entonces volvamos aquí. Imaginemos que tenemos un espacio multidimensional de un montón de vectores que representan todas las palabras. Y entonces eso nos permite tener un significado de cada palabra. Un significado computable, numérico, un vector. Pero entonces una de las cosas que yo puedo hacer es, bueno, un reto que yo tengo es intentar entender la frase, perro ladrador, poco mordedor. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo selecciono todos los vectores de esas palabras y busco las distancias vectoriales entre los elementos. Bueno, este es el producto escalar y todas estas historias, pero es básicamente una forma numérica de decir el ángulo que forman dos vectores es una forma de medir su distancia, por conveniencia. Se pueden definir varias métricas, pero esa es una buena. Y entonces, a partir de ahí, lo que puedo hacer es dar una preponderancia de la relevancia para escoger la semántica de una palabra en el contexto de una frase. Es decir, no me interesa saber qué significa en abstracto perro ladrador poco mordedor, sino cuál es el significado de la palabra perro cuando le sigue ladrador poco mordedor, porque las palabras tienen dependencia de su contexto. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es asignar lo que se llama una modulación intencional. ¿Cuál es la carga intencional que tiene cada palabra subsiguiente o incluso anterior en el contexto, es decir, las palabras del contexto anteriores o posteriores, en la caracterización semántica de la palabra? Enseguida me voy a dejar de poner espesito, pero me interesa que tengáis esta explicación porque es difícil y la encontréis también explicada. Y entonces, volvamos al Quijote. Si la frase es buen señor Don Quijote, no son gigantes, aquí la palabra Quijote tiene un significado general, como hemos explicado, pero además, que es lo que caracteriza el vector, también hay una caracterización de contexto. Es decir, el significado real de Quijote depende de buen señor Don y de no son gigantes. Y entonces lo que se hace básicamente es coger los vectores, hacer las distancias de todos con todos, bueno, una abracadabra matemática que no vamos a explicar aquí y que al final dan una semántica modulada, o sea, una especie de movimiento en el espacio para decir, la palabra Quijote tiene una sutil diferencia de interpretación semántica, expresada matemáticamente en términos vectoriales, como un movimiento en ese espacio vectorial, que le dan una interpretación más real. ¿Vale? Y entonces dices, pero esto de verdad es importante, porque si teníamos un sistema más sencillo de representar palabras de forma plenamente vectorial, ¿para qué tenemos que meter el contexto? Pues fijaos, es muy importante porque la palabra banco tiene varias interpretaciones. No es lo mismo que yo diga, ayer fui al banco a sacar dinero, o nos sentamos en un banco del parque a tomar el sol, o se ve un banco de peces al fondo. Y tampoco es lo mismo. Ayer hice mal al no ir, tampoco sabe tan mal la comida de hospital, ni tan mal, vas bien. Todo eso son interpretaciones completamente distintas que cambian el significado de la palabra banco o mal en función del contexto. Por eso es importante la atención. Los modelos atencionales, el Attention is All You Need del año 2017, descubrió la captura del lenguaje. Así que, digamos, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es intentar hacer una máquina que sea capaz de resolver la pregunta perro ladrador poco. ¿Cuál es la siguiente palabra a perro ladrador poco? Eso es una cosa que la máquina tiene que responder por ti, ¿vale? Entonces puede ser poco, buscas en el espacio vectorial y te encuentra que las palabras o los vectores más próximos pueden ser hablador, mordedor, corredor o compañero. Y lo que hace el sistema, insisto, esto lo que estoy haciendo es una representación pedagógica de todo esto, no es exactamente así. Lo que hace el sistema es poner un límite fronterizo, ¿vale? Y dice, mira, dentro de la frontera de aceptación, hablador y corredor quedan fuera y mordedor y compañero pues quedan dentro. Pero la distancia más corta de la palabra de borde poco, para dar continuidad, que es el ejercicio que le estoy pidiendo a la inteligencia artificial generativa, es
de sub 2. Y esa es la que me va a hacer de selección. La elección escogida es mordedor. Así que el sistema concluye. Perro mordedor, perro ladrador, poco mordedor. Las máquinas no son más que los LLMs, los modelos dialógicos en los que estamos acostumbrados a trabajar últimamente, no son más que máquinas de cierre de contexto. La cuestión es, bueno, esto es la temperatura, porque la distancia del radio, digamos, caracteriza la creatividad. La cuestión es, ¿a quién se le ocurre? Bueno, ¿quién cree que esto es inteligencia? ¿Va a levantar la mano, sí o no? ¿Quién cree que esto es inteligencia? ¿Que esto se puede llamar inteligencia? ¿Nadie cree que esto es inteligencia? ¿Quién no cree que esto es inteligencia? Veo que no se convence a ninguno. Efectivamente. ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis qué es esto? Esto es la tortuguita ¿de quién? De Walter, de Gray Walter, que en el año nada menos que en 1948 inventó un elemento, un robot electromecánico, ¿vale? Y se movía por el circuito acercándose a las fuentes de luz y alejándose de las zonas de penumbra. Y entonces Walter, que era un científico, creo que era un neurocientífico, se le ocurrió un día, entre sus experimentos, en el circuito colocar un espejo, ¿vale? Interrumpiendo digamos, la cinta de circulación. Y entonces lo que ocurrió, claro, el robot, la tortuga de Walter, era un sistema electromecánico. Tenía agentes fotosensibles y se acercaba a las fuentes de luz, se alejaba de las de penumbra. Cuando se acercó al espejo, ¿sabéis lo que pasó? Que se puso a temblar. Empezó a vibrar. ¿Cuál es la interpretación de todo eso? Claro, pues eso significa ni más ni menos que los sistemas fotoeléctricos han empezado a entrar en un bucle de retroalimentación y el sistema se ha vuelto loco. Pero otra forma de explicar esto, decía Walter, es mi tortuga, la tortuga de Walter, al verse reflejada en el espejo, cogió conciencia de sí misma y se echó a temblar del miedo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial, bueno, es una cosa como muy inasible e intentaremos responder, pero a lo mejor ocurre que nosotros creemos como inteligencia humana unas capacidades muy sublimes que en realidad no nos diferencian tanto de la máquina de Walter, que en realidad nosotros somos como un cocodrilo, que en realidad nosotros creemos, cuando nos enamoramos, cuando pensamos de forma sublime, hacemos abstracciones, ¿no? Pensamos en matemáticas o hacemos composiciones complejas musicales, es porque en realidad somos seres superiores. Pero en el fondo, pensad que lo que hoy en día vosotros utilizáis es un producto de laboratorio que mimetiza toda la estructura del cerebro humano. Tiene las mismas neuronas, las mismas andritas y cuerpos neuronales, se llaman de otra forma, sigue impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos nosotros los llamamos pensamientos, en el caso de las máquinas los llamamos activaciones, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿qué es inteligencia? Es que es una pregunta complicada, Pablo. ¿Qué es inteligencia? Pues fijaos, yo después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que inteligencia es comportamiento emergente. Ya está. Cuando la pregunta es complicada, la respuesta y te quedas tan ancho. ¿Qué significa esto? Si tú eres capaz de decirle a ChatGPT que te haga un resumen Celestina, ¿consideraríais que eso es una actividad inteligente a la luz de lo que hemos explicado de cómo funciona el sistema? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? La hostia que os han dado, ¿eh? Estáis haciendo sudar, cabrones. Que no. ¿Por qué? Porque es un proceso, digamos, de síntesis de información, lo que se llama en procesamiento del lenguaje natural, pues eso, la síntesis, el resumen, ¿no?
Pero claro, lo que ocurre, y supongo que eso ya lo habéis experimentado, es que a veces la inteligencia artificial generativa esta de ChatGPT os da respuestas que, si no son inteligentes, por lo menos lo parecen mucho, porque está dando una simulación de razonamiento. Entonces yo lo que me pregunto es ¿a qué coño viene preguntarle a Pablo que es inteligente? Porque yo lo que quiero es que el coche que me ha traído hasta aquí no tenga conductor. Y yo lo que quiero es que los paquetes me lleguen 3 días más pronto porque vienen volando en un dron. Y yo lo que quiero es que mi trabajo se haga cada vez más ágil y rápido. Si a la inteligencia artificial en el año 1956 a un científico americano no se le hubiera ocurrido llamarla inteligencia artificial, nadie estaría discutiendo si la inteligencia artificial es inteligente o no, o si es más inteligente que la inteligencia humana, o si vamos a conseguir conquistar lo que se llama la inteligencia general artificial. Eso es lo de menos. Bueno, la cuestión es que esto está muy bien, es una disertación muy interesante, pero sobre todo lo que interesa es esto, en qué va a cambiar vuestras vidas como consumidores y sobre todo como productores, como generadores de productos. ¿Habéis hecho bien en estudiar informática? A la luz de los últimos acontecimientos en inteligencia artificial, ¿habéis hecho bien en matricularos en programación 2? Yo que sí. ¿Qué asignatura estáis ahora? Sí. Pues eso lo discutimos en las PTF. Yo no voy a dar una respuesta, digamos, dicotómica. No soy de esos. No soy de esos atrevidos, diletantes que consumimos por internet, que son sedicentes poseedores de la verdad. Yo lo que hago es hacer una reflexión con vosotros. ¿Cuáles son los cambios que va a generar un impacto grande en vuestra profesión? Lo primero, bueno, este es el marco de las 6 W que utilizan los periodistas para describir una noticia. El qué, responder al qué, al quién, al dónde, al cuándo, al cómo y al quién. Lo primero de todo es la inteligencia artificial, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué creéis vosotros que va a cambiar la inteligencia artificial? ¿Cuál es el activo con el que vosotros trabajáis en vuestra profesión que va a cambiar en los próximos años por la incursión de la inteligencia artificial? Dime. Las tareas más automatizables, es que eso está para otro debate. Automatización no necesariamente es inteligencia. A veces hace falta inteligencia, por ejemplo, para hacer coordinación o planificación, pero, por ejemplo, MailChimp es un sistema de envío de correo electrónico masivo automático y tiene inteligencia cero. Pero está excepcionalmente bien traído porque todos los días a CIOs de las organizaciones, a gente de alta moqueta, les tengo que explicar eso, que muchos cursos reveladores de la verdad están explicando, están vendiendo por inteligencia cosa que es meramente automatismo. Yo lo que quiero decir es que la inteligencia artificial en torno al qué, lo que va a cambiar no es el método. Todo el mundo dice, no, es que con Copilot yo le digo al Copilot, devuélveme un algoritmo JavaScript que devuelva la implementación de la burbuja, ya lo tengo y yo me pongo a hacer otra cosa. Y si hace falta me tomo un café. No. Que para inventar la máquina de vapor hace falta pasar por descubrir el fuego, sí. Que hoy estamos descubriendo el fuego, sí. Pero que el qué de futuro no es tener un asistente a nuestro servicio, y el que lo diga le escupís de mi parte, porque os entiendo. Es tener a futuro una inteligencia que os resuelva las mismas experiencias de programación que hacéis hoy de manera mucho más acelerada, os está mintiendo. Eso no es verdad. Lo que va a cambiar es el producto. Lo que va a cambiar es el producto. El concepto de producto, de sistema de información, va a cambiar drásticamente por la inclusión de la inteligencia artificial. En un momento venimos a hablar de eso porque es lo más interesante. Pero si queréis, por dar los 5 peniques, si hoy en día programáis, no sé en qué programáis, en Java, en JavaScript, en qué programáis, no sé. ¿Sí? Pues dentro de muy poco, vuestro GitHub no estará lleno de código fuente de tercera generación. Estará lleno de especificación en lenguaje natural.
que es el que le metes a una máquina y él te construye desde cero todo el producto, todo el proyecto. Quien ha muerto es Chomsky. ¿Sabéis quién es Chomsky? Chomsky es el ideólogo de los lenguajes de tercera generación, informática, de los compiladores, ¿sí o no? ¿Por qué la inteligencia artificial? Sencillamente, y aquí es donde quiero que os acojonéis un poco, sencillamente porque nos quita de en medio. Antes, la construcción de un producto, de un sistema de información que digitalizaba un negocio para acercar el negocio al cliente, se hacía por intermediación de un desarrollador o de un ingeniero, si lo queréis poner así más pomposo, de uno de nosotros. Ahora no. Ahora lo que va a ocurrir es que una inteligencia artificial va a todo el conocimiento y va a servir como elemento de diálogo para que el cliente hable con el negocio de manera directa en lenguaje natural. Eso es un cambio súper importante. Con respecto al dónde, se viene diciendo que la inteligencia artificial es pues Siri, por ejemplo. Esto se decía en los últimos tiempos, ¿no? Siri o, bueno, en fin, inteligencia que estaba materializada en el canal, ¿no? En el frontend, por ejemplo, o inteligencia de Big Data, que decían los anteriores speakers. Bueno, pues sí, ahí empezamos. ¿Dónde está la inteligencia artificial ahora? En el centro, en la arquitectura. Porque lo que va a cambiar, insisto, ahora lo veremos, es el producto. El producto inteligente va a ser otra cosa muy diferente. Pero no quiero desvelar así. Cuando también tiene un impacto muy importante. Todo el mundo está diciendo que en la fase de build, en la fase de construcción de un producto, coges Copilot, GitHub, y entonces a través de un IDE inteligente te hace especulación de código. Y es muy inteligente. Pero eso no es más que el punto de paso hacia un futuro muchísimo más revelador. Porque en realidad la inteligencia artificial va a estar en el tiempo de ejecución. Es decir, yo hablando con Google en tiempo de ejecución voy a notar interacción inteligente. Yo hablando con Justit o con Amazon. Producto de Amazon dejará de ser como es para empezar a ser inteligente. No es que se construya el mismo producto a través de procesos más ágiles por haber aplicado inteligencia artificial en el proceso constructivo, en la metodología constructiva. Eso a lo mejor también. Lo que ocurrirá es que el Amazon que veáis a partir de mañana será eminentemente inteligente en la interacción con vosotros. Será adaptativo, será progresivamente incremental, ¿vale? Y sobre todo, dejaremos de estar en el centro. Los ingenieros ya no estaremos en el centro para estar el propio negocio. Tranquilos que esto se ha dicho 20 veces a lo largo de la historia del desarrollo de la digitalización de la información. Pero hay que entenderlo. Yo lo que os doy con esto es un marco de 6 vértices, es un framework de 6 vértices, para que vosotros penséis exactamente dónde se producen los movimientos, para que cada noticia que recibáis por internet la sepáis matizar, introducir en ese hexágono y saber exactamente a dónde apunta cada contribución. Creo que es muy importante entenderlo, porque eso va a condicionar vuestro decisioning de futuro de cómo queréis orientaros. Pero lo que decíamos es que lo importante es el producto, un nuevo producto inteligente. El cambio no está en la metodología, sino en el producto. Bueno, lo primero de todo, hay un gran misleading aquí que quiero aclarar por si alguno está haciendo cosas de inteligencia artificial, alguno ha cacharreado con productos de inteligencia artificial, se ha descargado modelos y demás, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso suele pasar muy a menudo. Pero si la inteligencia artificial funciona, si la inteligencia artificial está hoy en boca de todos, es porque se ha producido un proceso de industrialización y de democratización. ¿Qué significa eso? Eso significa que la inteligencia artificial hoy se aplica porque no la tengo más que tocar con un botón para obtener servicio. No tengo que saber mucho de inteligencia artificial. Todo lo que os he contado de incrustación y modelos atencionales era un cuento, bueno, pues que está bien como anécdota o como conocimiento de background, pero en realidad vosotros nunca tendréis que saber eso. Porque eso pertenece al conocimiento de los vendors. A OpenAI, a Cloud, a Google, con Gemini, ¿no? Ese es el conocimiento que ellos poseerán. Entrenar modelos
Se decía aquí, ya se decía en la charla anterior, no, vosotros tendréis que entrenar modelos. Falso. Falso. Os acaban de engañar hace una hora. Vosotros no tendréis que ser los responsables de entrenar modelos. Vosotros tendréis que ser los responsables de entender los modelos, de entender su alcance y su responsabilidad, y de construir una nueva generación de productos, y entender vuestro rol y vuestro alcance, es decir, hasta dónde tengo que llegar y hasta dónde tengo que dejar de llegar en ese proceso constructivo. Os lo digo, de verdad, que a lo mejor esto os puede parecer despistante, ¿no? Un poco de misleading, pero hay mucha gente diciendo en muy alta voz muchas cosas que son muy falsas. Y entonces, ¿qué es generar un producto? Pues generar un producto es pensar en una nueva forma de hacer interacción entre el hombre y la máquina, ¿vale? Aquí podemos alcanzar 3 objetivos. Cuando yo meto inteligencia artificial en mi producto de negocio, es o bien porque busco productividad, es decir, aceleración, que quiero hacer cosas que antes tardaba un mes, en una semana, en un día, en una hora. 2, quiero hacer adaptación. Pues yo qué sé, yo tenía una plataforma que era una plataforma de y tenía cursos en, yo qué sé, enlatados. Pues ahora no. Ahora con la inteligencia artificial soy capaz de generar dinámicamente cursos para cada uno de vosotros en función de vuestro espacio de conocimientos. Y alternativamente 3, el alcance. Yo antes no era capaz de hacer una creatividad, una imagen, un vídeo, un audio, y ahora sí. Ahora lo hago enseguida. Y eso, el espacio, digamos, de objetivos, pues se descompone en buscar nuevos modelos de interacción o de generación de audio, de vídeo, o nuevos modelos de interacción, o de colaboración, o de inmersión, ¿vale? Y la cuestión es que tenemos que enfrentar un nuevo tipo de producto. En realidad, productos con inteligencia artificial puede haber hasta 4, ¿vale? Productos los he caracterizado aquí en 2 ejes dimensionales, aquellos que están impulsados por inteligencia artificial en el vertical o centrados, donde todo es inteligencia artificial, o aquellos que operan la inteligencia artificial desde el lado generativo. Quiere decir esto, en fase de build se hace un producto que luego no es inteligente, pero la construcción es inteligente, que son verdaderamente productos que ejecutan inteligencia. Vale, y eso clasifica 4 tipos de productos que son los basados en inteligencia, los impulsados por inteligencia, los dirigidos por inteligencia y los centrados en inteligencia. Quiero centrarme en estos últimos, en los centrados por inteligencia. ¿Vale? Aquí, en los centrados en inteligencia, ocurre que, bueno, en los productos convencionales que venís estudiando, los usuarios hacen solicitudes a un servidor central que obtiene respuestas y entonces este en todo caso accede a los datos. ¿Vale? ¿Qué es? Supongo que habéis hecho productos de desarrollo utilizando la nube, ¿no? ¿Qué es un producto convencional a día de hoy? Pues es básicamente un sistema que os ofrece acceso a un modelo de información, a un modelo de datos, a través de operaciones de lectura, escritura, modificación y borrado. Eso os lo han contado el CRUD, las entidades, los sistemas de orientación a objetos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues esto va a dejar de estar vigente. Porque os pregunto, ¿qué es un producto? Ya no le pregunto a Pablo. ¿Qué es un producto? ¿Qué creéis que es un producto? ¿Cómo definiríais un producto? Un producto es el intermediario con un servicio o con un conocimiento. Nosotros estamos todos empeñados, si tenéis que quedaros con algún mensaje de esto, es exactamente lo que voy a decir ahora. Nosotros estamos empeñados en que tenemos que intentar ver cómo hacer lo mismo que venimos haciendo hasta la fecha, pero con una nueva tecnología. Vais a fracasar si intentáis eso.
Lo digo porque está fracasando todo el mundo, ¿eh? Incluso los grandes vendedores. Os están diciendo, un IDE súper inteligente que os ayuda a construir el mismo producto sobre la misma nube, sobre los mismos servicios para hacer el CRUD. No, pero es que tardas menos. No, pero es que despides a 5 de cada 6 desarrolladores. Inteligencia artificial es mucho más que esto. Inteligencia artificial es una manera, es una invitación a dar un paso atrás, separarse de los árboles para ver el bosque y entender cómo un nuevo espacio de conocimiento, el de nuestra empresa, que pueden ser que no es un modelo entidad-relación, que se diseña escrupulosamente. Son gigas y gigas de PDFs, de metadatos, de Exceles que vienen de aquí y que se pone inteligencia por delante para que nosotros le hagamos consulta. Y en ese sentido os pregunto, ¿dónde están las versiones del producto? Las versiones del producto venían en que tú decías, vamos a hacer la característica 1. Y la característica 1 es que de todo el modelo, de todo el mapa de entidad-relación, hacemos estas 4 entidades. Y entonces hacemos el visual en el frontend de 4 cosas, ¿no? Y entonces iteramos con el cliente a ver si está satisfecho. Y luego otras 4, y luego otras 4. Y el Agile, desde los años 2000, vino a vendernos el desarrollo iterativo incremental. Y el mantenimiento correctivo y evolutivo. Y la evolución. Y el hacer las cosas paso a paso. Ahora no. Ahora lo que va a ocurrir es que yo voy a tener una base de conocimientos brutal, donde todos los días le van a llegar nuevos PDFs a esa base de conocimientos, con base de datos vectoriales, que ni siquiera existían cuando se inventó esto de la Agile y todas estas cosas. Y se va a poner una inteligencia, un cerebro por delante, que me da lo mismo si es inteligencia o no, porque yo esas discusiones ni me interesan, para ser un habilitador de la consumición. Porque a mí me da lo mismo que si tú eres un proveedor para mí, yo soy un negocio, que tú me construyas un producto en la web donde yo tenga que hacer una exploración por ventanas de navegación para llegar al sitio que me ofreces. Dime cómo está la luz en el mes de marzo a las 10 de la noche. Que preguntárselo a través de una interlocución dialógica. La diferencia no está en que ahora yo hablo en lenguaje natural y antes tenía que hacer una exploración, que también. La cosa es que antes vosotros teníais que hacer iterativamente, construir cada segmento de ese frontal y de ese backend y de esas entidades y hacer un proceso centrado en la tarea. Falso. Que os van a mentir mucho. Falso. Que lo que va a ocurrir con las arquitecturas centradas en inteligencia artificial es que van a ser poseedoras, se van a apropiar de todo el espacio de interacción. Oiga, mire, no, que usted no hace falta que me diga cuál es el producto que debe construir, que yo no voy a ser su lacayo, hablando de la inteligencia artificial, que le voy a construir el producto que usted me diga en JavaScript o en Java. Usted hágame poseedor transversal de todos los servicios de la organización, todos los servicios REST. Hágame usted con control y hágame usted poseedor de todos los PDFs de su organización. Y ahora que cuando cualquier cliente de negocio, yo qué sé, el de recursos humanos, quiera saber cualquier cosa, que me pregunte a mí, que soy la inteligencia artificial. Hemos desaparecido de la ecuación. Pero no porque esté en solfa la metodología de construcción, que es lo que se está engañando a todo el mundo, insisto. Lo que está en solfa es una nueva era de productos, donde ya no hay que construir tareas, donde ya no hay que hacer un desarrollo iterativo incremental basado en tareas y en modelos CRUD de información, donde la información ya no es estructurada. En fin, acabo ya. Hay que pensar exactamente, eso os invito a hacerlo antes de entrar en la arquitectura, os invito a pensar en cuál es vuestro espacio. O sea, si nosotros ya no vamos a ser codificadores de aquello que ya no tenemos espacio de codificación porque el producto se ha apropiado de todo el espacio de operación, es decir, lo que nos ha hecho la inteligencia artificial es un role shifting, un desplazamiento, en el que nosotros ya no vamos a ser operarios, no vamos a ser developers, no vamos a ser técnicos.
Eso lo va a hacer la inteligencia artificial de manera autónoma, mucho más eficiente, mucho más productiva y mucho más inteligentemente que nosotros. Entonces, lo que nosotros tendremos que entender es cómo le ofrecemos valor al negocio. Cómo, hablando con negocios, somos capaces de decirle, le voy a montar el sistema de diseño para que la inteligencia artificial autónoma resuelva sus problemas mejor que cualquier otro que usted contrate. Mi inteligencia artificial va a ser la buena. Bueno, no sé si estáis muy puestos en las noticias de inteligencia artificial. Yo, para explicar esto, de que vienen noticias por cualquier lado, ideé hace tiempo un marco de un modelo de madurez de 6 horizontes, ¿vale? La inteligencia artificial dialectal, modal, deliberativa, operativa, social e inmersiva. ¿Cuál es cada una de ellas? En el año 2020, cuando digo, nace el primer ChatGPT. Eso es la inteligencia artificial dialectal, hacer un diálogo permanente, fluido y argumentativo con la máquina. Es decir, a pesar de que sabemos lo que es la inteligencia artificial en términos vectoriales, sabemos que si le repreguntamos a una inteligencia, el sistema responde de otra manera. Todo esto tiene su técnica por detrás, pero hay un marco dialógico evolutivo en la sesión de la conversación. Perdón. Después, en una segunda fase, viene la inteligencia modal. Somos capaces de generar imagen, vídeo, audio y todas estas cosas. En una tercera fase, la inteligencia deliberativa. No sé si lo habéis oído, pero se está hablando de cadenas de razonamiento. Sistemas que son capaces de pararse a pensar, utilizar estrategias deliberativas sobre el prompting, hacer árboles de decisión y, bueno, trabajo, ingeniería de prompting automática para ofrecer mejores resultados. En fin, esto daría para un máster. La fase operativa es la de los agentes, que también supongo que si veis las noticias lo habréis visto, agentes que son capaces de entrar en internet, haceros una reserva de un avión, un vuelo, un hotel y tenéis el fin de semana en París programado, sin hacer absolutamente nada. Y la fase social es la fase en la que varios agentes hacen diálogo entre ellos, y finalmente la fase inmersiva en la que absolutamente todo, cada uno antes lo decía, ¿no? Hasta el secador de pelo es un agente de inteligencia artificial que habla con los otros sistemas. Yo el ejemplo que pongo siempre de esto es los coches en la carretera sin conductor hablan unos con otros, se coordinan y negocian, y el que tiene que adelantar adelanta porque se lo ha concedido el de al lado, hay 0 accidentes, etc. Eso conduce a, bueno, 6 fases de madurez y estamos ahora mismo entrando en la fase operativa, que se dibuja en 6 arquitecturas correspondientes, ¿vale? Que es las arquitecturas dialógicas, básicamente lo que tienen es el chat que veis, ¿vale? Hay un enriquecimiento de contexto opcional, eso significa meter información de la empresa para aquellas inteligencias artificiales que no sean generalistas. No hablo de ChatGPT, sino que es el ChatGPT que tenéis instalado en vuestra empresa, ¿vale? Y entonces le pregunta al LLM, al modelo de lenguaje, a la inteligencia. Y la inteligencia, en principio, no consulta Internet, ¿vale? Esta es la primera generación. 2. Llega la posibilidad de interactuar con la máquina a través de una nueva capa intermedia de diálogo, donde básicamente hay adaptadores de entrada y salida de sistemas modales. Es decir, yo no solamente le digo un prompting en lenguaje natural, sino que le doy imagen, vídeo, audio, o espero que me genere imagen, vídeo, audio. 3. Las arquitecturas deliberativas. Aquí lo que hay básicamente es que un LLM hace distribución de responsabilidades. Es decir, cuando este recibe una pregunta, examina la pregunta y en función de eso dice si tiene que consultar a este experto, a este otro experto o a este otro experto, ¿vale? Esto es lo que se llama mixtura de expertos, el mixture of experts, por si lo veis por ahí. 4. Arquitecturas operacionales en las que estamos entrando. La inteligencia artificial ahora es un agente al que le pides cosas y tiene capacidades de operar sobre servicios en la nube. O sea, te puede reservar un vuelo en Iberia, por ejemplo, o un billete de tren, porque el agente tiene capacidad de entrar en el servicio y hacer en tu nombre una reserva, ¿vale? Con atención, o sea, bastante autónoma, con atención bastante autónoma. Con bastante atención por parte del ser humano mínima, ¿vale?
Y en las arquitecturas sociales, una inteligencia artificial lo que hace es coordinar un trabajo de agentes especializados, ¿vale? Todavía no hemos llegado aquí. Y finalmente, en las arquitecturas inmersivas, lo que ocurrirá es que todos serán agentes. Es decir, la nube está empezando a publicar agentes. Esto no sé si lo habéis escuchado, pero esto es lo que se llama el Model Context Protocols. Se está ideando sobre la capa REST un protocolo para poder hacer interlocución entre agentes remotos en la nube. Bueno, me parece súper interesante. Ya con esto termino. Quería haceros un repaso, digamos, de todo lo que se está cociendo en el terreno de la inteligencia artificial y sobre todo invitaros a pensar en cuál es el desplazamiento que, digamos, vuestra profesión va a sufrir en los próximos meses o años y que a lo mejor en eso pues tenéis que reorientar vuestra ruta de estudios. No sé si hay preguntas, si alguien se atreve. Pablo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Javier, por su ponencia y espero que todos lo hayan... Oye, Marcos, no me cortes. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por venir al primer día del Trade. Al fondo vais a tener bollos y también... ¿Por qué me corta todo el rato, Marcos? Ahí al fondo, hola, ahí al fondo vais a tener bollos y también tenéis sándwiches. Marcos. Y pues eso.